Abramos nuestra Biblia, Hechos capítulo 6. Vamos a leer en el versículo primero, ahí a la palabra de Dios. Hechos 6, del 1 al 7. Si no trajo Biblia, ahí yo creo va a aparecer en la pantalla el texto bíblico. Si trajo Biblia, pues use su Biblia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Versículo 7, ¿lo leemos todos en voz audible? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Amén. Ocupe su lugar, amados hermanos. Damos gracias a Dios, que el Señor bendiga su palabra, la vida de cada uno de nosotros, que nos use a este servidor como un canal, como un puente para poder hablar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aquí aparecen varios personajes. El encabezado del pasaje bíblico dice que hubo una elección de 7 diáconos que se necesitó en la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los apóstoles, ¿verdad? La iglesia crecía en número, crecía. Cada día había más personas que se iban adhiriendo a la iglesia del Señor. Entonces llegó el punto en que los apóstoles, los discípulos de Jesús, entendieron que ya era imposible para ellos poder darse abasto para atender todas las necesidades de esta iglesia creciente. Entonces propusieron a la congregación elegir a hombres que fueran aptos y que tuvieran ciertas características para poder ser los primeros diáconos de la iglesia del Señor, ¿verdad? Y ahí aparece una lista de personajes: Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Yo en esta mañana quisiera que habláramos un poquito acerca de Esteban, porque Esteban fue un hombre que llenó, hermanos, estas características extraordinarias que yo creo que nos sirven a todos y a cada uno de nosotros para poder tener un año bendecido en la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren vivir un año 2025 bendecido? Amén. Aleluya. En la voluntad de Dios, bajo los principios bíblicos que Dios demanda de cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Amén. La iglesia debería estar conformada por muchos Esteban del tiempo bíblico. Amén. Gloria a Dios, porque pudiéramos aprender mucho de ellos y ser ministrados por ellos simplemente por su propio ejemplo. Entendemos, hermanos, que este hombre llamado Esteban, la Biblia empieza diciendo, o el pasaje bíblico empieza diciendo que fue un hombre de buen testimonio.
Amén. Un hombre de buen testimonio. Y cuando yo pensaba en esto, del buen testimonio, entiendo un principio de que el buen testimonio se desarrolla paulatinamente. El buen testimonio se trabaja progresivamente. El buen testimonio no se da de la noche a la mañana. El buen testimonio no se realiza de un día para otro. Escribí algunas pequeñas notitas aquí, también como el buen testimonio no se compra. Amén. De hecho, cada uno de nosotros, amados hermanos, cada día que vivimos estamos haciendo historia. Estamos haciendo historia cada día de nuestra vida. El buen testimonio se va desarrollando. O el testimonio de una persona, ya sean los hechos buenos o los hechos malos, todo está incluido en el testimonio. Pero es importante que nosotros como hombres cristianos, ustedes hermanas como mujeres cristianas, se esfuercen en todo momento tener un buen testimonio. Amén. Un buen testimonio es una de las virtudes más grandes que el cristiano puede tener. ¿Cuántos dicen amén a eso? Voy a pisar callos. Tener buen testimonio es mejor que cantar, como las que cantan aquí. Aunque no digan amén. Tener buen testimonio es mejor que tocar como los que tocan aquí. Tener buen testimonio es mejor que predicar como el que predica aquí. El buen testimonio, hermanos, es indispensable en la vida de cada uno de nosotros. Es muy diferente que la persona que no sirve a Dios diga, mira, ese o esa que va ahí es cristiano. La misma frase, mira, ese o esa que va ahí es cristiano. Hay diferencia, ¿verdad que sí? ¿Y qué es lo que da la diferencia? El testimonio. El buen testimonio, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros, los cristianos, es fundamental. Es fundamental. Es indispensable. Nosotros en este año 2025 necesitamos, iglesia, hermanos, esforzarnos al máximo para tener buen testimonio. Mi abuelo fue pastor. Mi padre fue pastor. Y cuando yo salí de la escuela bíblica, salí a los 21 años de edad. Me casé. Y estábamos recién casados la hermana Rubí y yo, cuando empecé a pastorear mi primera iglesia. Y fui y le dije al superintendente, mándenme a la iglesia más difícil. Yo quiero ir a un lugar difícil. Y me tomaron la palabra. Me mandaron a una iglesia que en un solo año habían tenido 3 pastores. ¿Y sabe usted por qué? No porque se hubieran muerto, los habían corrido. Y ahí llegó su servidor con 22, 23 años de edad. Recuerdo que la primera semana me fui a cortar el pueblo, era un pueblito pequeño, aquí en el estado de Texas. Y fui a buscar un lugar donde cortaran pelo. Había una peluquería, le estoy hablando hace más de 30 años de esto, 35 años casi, que todavía tenían el anuncio ese que daba de colores que daba vuelta, ¿verdad? Allí afuera. Y encontré ese lugar. Y pueblo chico, ¿cómo dice el dicho? ¿Cómo dice el dicho? A chisme grande. Oiga, ustedes sí saben dichos, hermanos, más que textos algunos, ¿verdad? Total, me fui a cortar el pelo y cuando había unas sillas ahí, había unas 2, 3 personas sentadas cuando yo llegué a cortarme el pelo y estaba esperando mi turno. Había 2 señores, hombres, cortando en 2 sillas diferentes. Cuando me siento, me tocó mi turno, me ponen
protector ese para que le ponen a uno plástico, ¿verdad? O tela que le ponen a uno para cortarle el pelo, la bata, la túnica esa. El hombre que me la pone, que me iba a cortar el pelo, empezó a peinarme o a echarme agua, ya a prepararse para realizar el corte de pelo, pero como que no le ganó, como que no pudo soportar la curiosidad, ¿verdad? Y se detuvo y me mira así de lado y me dice: ¿usted es el nuevo pastor de la iglesia? Le dije: sí, efectivamente. Le dije: ¿usted es cristiano? Me dijo: no, hombre. Y luego la siguiente frase que me dijo: lo acompaño en sus sentimientos. El testimonio tan malo que tenía esa congregación. Estuvimos trabajando por un par de años ahí, mi esposa y yo, en cambiar el testimonio. Cuidado, hermanos, cuando nosotros tenemos mal testimonio, cuando la iglesia tiene mal testimonio, cuando la iglesia tiene buen testimonio, cuando el cristiano tiene buen testimonio, cuando el pastor tiene buen testimonio, la gente llega sola. La gente no tiene temor de acercarse. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de un hombre llamado Esteban, que era un hombre que tenía un buen testimonio. Aleluya. Un buen testimonio que Esteban dejó para el resto de su vida. Para el resto de su vida. Mire, hermano, que cuando la persona tiene buen testimonio, hasta el buen testimonio le sirve para defenderse de las falsas acusaciones. Cuando hay una persona que tiene buen testimonio y alguien la señala o alguien la quiere juzgar y te dice: mira, ese fulanito, ese hermanito, ese esto y lo otro, usted dice: no, eso es imposible, yo sé quién es él, yo sé quién es la hermana, yo sé que ella es una mujer de oración, yo sé que él es un hombre íntegro, porque el buen testimonio te ayuda a protegerte de las falsas acusaciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esteban, dice la Biblia, que fue un personaje que fue elegido como diácono de la iglesia porque tuvo un buen testimonio. Amén. ¿Qué dice Hechos 6, versículo 3? Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Amén. Y luego dijeron los apóstoles: y así nosotros persistiremos en la oración y también y en el ministerio de la palabra. Pero miren lo que dice el verso 5: agradó esta propuesta a toda la multitud, otra versión dice a toda la iglesia, y eligieron a Esteban junto con otros, ¿verdad? Esteban, hermanos, un hombre que tenía buen testimonio. Pero no solamente Esteban tenía buen testimonio, sino que yo encuentro, basado en este pasaje de la palabra de Dios, que Esteban fue un hombre que tenía unas cualidades en su vida personal extraordinarias, hermanos. Extraordinarias. Primero encuentro que él era un hombre de fe. Cada una de estas cualidades nos van a ayudar y nos van a servir para que nosotros podamos enfrentar este año 2025 con cada una de estas cualidades y lo podamos vivir el año 2025 en victoria. ¿Cuántos quieren vivir el año 2025 en victoria? Amén. Levante su mano y diga amén. Si no lo hace, entonces quiere decir que usted lo quiere vivir de fracaso en fracaso. ¿Verdad que no? No, lo queremos vivir de victoria en victoria. Dice el versículo 5 que Esteban era un hombre lleno de fe. Eligieron a Esteban, dice el verso 5, varón lleno de fe. Aleluya, gloria a Dios. Varón lleno de fe. Viva la vida
y enfréntela con fe. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué le va a traer fe a su vida? Venga a la iglesia y escuche la predicación de la palabra. Aquí no le vamos a hablar de fracaso. Aquí no le vamos a hablar de derrota. Aquí no le vamos a hablar de miseria. Aquí no le vamos a predicar de cosas negativas. Aquí le vamos a predicar del amor, del poder de Dios en su vida. Usted es una persona que vale para Dios y Dios está ahí para ayudarlo en medio de su necesidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ofrezca una ofrenda de palmas al Señor. Él es digno de nuestra alabanza, nuestra honra, toda la honra y la gloria. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Usted quiere agradar a Dios? Tenga fe. Quite todo pesimismo, hermano. Todo pesimismo. Porque hay gente que tiende a lo negativo, ¿verdad? En todas las circunstancias de la vida, tiende a lo negativo. Va a tomar un café con alguien a un pequeño restaurante y si le salió un cabellito, mira, es personal, me lo echaron a mí. Le suena el teléfono a las 11 de la noche. Oye, ¿quién está llamando? ¿Alguna mala noticia? Todo siempre tendiendo a lo negativo. ¿Verdad que sí? Le suena el teléfono al esposo. ¿Quién es? ¿Quién te está llamando? Cuidado, cuidado. Estoy pisando calle, ¿verdad? No codea al hermano ni a la hermana. Hay que vivir la vida con fe. Con fe. Este año, hermanos, apenas estamos terminando febrero. Cambie su actitud. No sea pesimista, no sea negativo, no sea contrario. Este año le va a ir bien. Dios le va a bendecir. Dios le va a ayudar. Tu trabajo va a mejorar. Tu matrimonio va a mejorar. Tu familia va a mejorar. Tu salud va a mejorar. Empieza a enfrentar la vida con fe. Bendito el nombre del Señor. Dice la Biblia que Esteban tenía otra característica, Era un varón lleno del Espíritu Santo. Amén. Pero Esteban, versículo 5, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. También en el capítulo 7, verso 55, dice, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Amén. A la diestra de Dios. Esteban fue un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida? Porque el Espíritu Santo nos da poder para enfrentar los ataques del enemigo. La Biblia lo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Para que tú puedas estar de pie, para que tú puedas enfrentar las circunstancias de la vida, para que tú puedas enfrentar las malas experiencias de la vida, necesitas tener la llenura del Espíritu Santo en tu vida. ¡Aleluya! El Espíritu Santo te fortalece. Yo perdí a mi madrecita hace 3 semanas. ¿Y sabe qué es lo que me mantuvo de fe? De pie. La fortaleza y el consuelo del Espíritu Santo. Cuando tú te enfrentas a problemas y a situaciones adversas, difíciles, el único que te puede sostener de pie es el Espíritu Santo. Busca la presencia del Espíritu Santo. Busca la llenura del Espíritu Santo en este 2025. Busca llenarte de la presencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está sobre tu vida, todo lo negativo se repele, hermano. ¿Entiende esto? Todo lo negativo y carnal se repele. El Espíritu Santo no puede tener comunión
con lo carnal, con lo negativo, con lo malo. El Espíritu Santo te da poder, pero también te santifica, te purifica, amén, te prepara para estar bien delante del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Otra característica de Esteban, dice que era un hombre lleno de sabiduría, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu, dice el pasaje, con los que Esteban hablaba. Era un hombre lleno de sabiduría, la sabiduría de Dios. Qué extraordinario es esto, hermanos. Cuánta necesidad tenemos nosotros de la sabiduría de Dios. Cada día tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, ¿verdad que sí? Cada vez tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida. Simplemente por el hecho de darle un consejo a mi hijo. Simplemente por la necesidad que tú tienes de darle un consejo a tu hija, a tu hijo. ¿No sería preferible que ese consejo que tú le vayas a dar venga sazonado con la sabiduría de Dios? ¿Y sabes tú que la sabiduría es tan fácil de obtenerla? Simplemente pidiéndosela a Dios. Amén. Porque la sabiduría es algo que Dios nos da gratuitamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Santiago 1:5. El texto bíblico dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Amén. ¿Y qué dice lo que va a pasar? El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Cuando tú vayas a tomar una decisión en tu vida que sea trascendental, o una decisión muy importante o muy simple, muy sencilla, haz una breve oración y dile: Señor, ayúdame. ¿Qué es lo mejor que tengo que decidir? Mira, esta práctica yo la he tenido por muchos años de mi vida. Antes de tomar una decisión, por muy sencilla que sea, o por muy importante o grande que sea, yo hago una breve oración y digo: Señor, ayúdame a tomar la decisión correcta. Y normalmente en mi responsabilidad que tengo como pastor, constantemente estoy expuesto a tomar decisiones. En un consejo, en una decisión, ayer llegó a mi oficina, no sé si decir eso porque están las cámaras, ayer llegó a mi oficina una necesidad de la escuela bíblica. Un estudiante se quiere graduar, pero no ha venido todo el año, pero dice que lo puede hacer y tiene que venir con el director. Quiere hacer 12 materias en un mes y medio. Simplemente yo dije: no se puede. Ahí estaba el consejo, mi esposa y otros de la escuela, el consejo de la escuela, pero él dice que puede leer día y noche 12 libros. Pero dice este alumno que se va a esforzar. No, porque aquí hay un grupo de estudiantes que todo el año han estado viniendo. Unos vienen desde Matamoros, cruzan el puente. Tenemos una alumna que viene desde cerca de Houston todos los sábados, Rockport, Texas. Manejan más de 3 horas de venida y más de 3 horas de ida. Tenemos alumnas que vienen de Edinburgh y a veces su carrito, un carrito antiguo que traen, no prende, se viene en el Valley Transit y le llama a mi esposa: pastora, me tuve que venir en el bus porque mi carrito no quiso prender, ¿me puede levantar en la terminal? Y allá va, y hace todo ese esfuerzo y paga y viene, y luego de regreso al autobús y para allá. Otros vienen de Vallehermoso, hace frío, helando, aquí, allá. Simplemente tomar una decisión. Yo tengo que hacer una oración. Yo soy el responsable. Yo digo sí o digo no, pero tengo que pedir la sabiduría de Dios. Y ese es un ejemplo tan simple, hermano.
de que constantemente, todas las semanas estoy tomando decisiones. Hazlo tú también. Pide la sabiduría de Dios, en lo más mínimo. Dios te dará sabiduría. Y mira, me gusta mucho el pasaje, porque el pasaje dice que Dios la da en abundancia, ¿verdad? Y dice, y sin reproche. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios es así? Porque Dios quiere que te vaya bien en la vida. Porque Dios quiere bendecirte. Porque Dios no quiere que tengas problemas ni que batalles. Simplemente Dios, en otras palabras, parafraseando todo esto, en otras palabras, Dios está diciendo, no batalles, pregúntame a mí. Pregúntame a mí. Tengo 2 hijos que son pastores, precisamente uno de ellos me habló ayer, David. Constantemente mi hijo David me está hablando y él tiene una frase y me dice, Padre, te llamo para que me orientes con tu experiencia. Tenía un problema ahí en su iglesia. Mira, tengo este caso así, no se lo voy a decir, no sé. Este hermano con este hermano, ¿qué hago, papá? Y mientras él me está explicando la problemática, ¿qué cree que estoy haciendo yo? ¿Cree que estoy viendo la tele o cree que estoy distraído comiendo cacahuates? No, cuando él está, o sobre todo una problemática de iglesia, yo dejo de hacer lo que estoy haciendo y me concentro. Pero al estar oyendo, Señor, ayúdame, ¿qué consejo le voy a dar? ¿Cómo lo podemos resolver esto? Hermanos, la sabiduría Dios te la da en abundancia. Tú tienes que pedírsela a Dios en este año 2025. Tienes que pedir la sabiduría de Dios para tu vida. ¿Y dónde está la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios está aquí en la palabra. Aquí está en la palabra la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Esteban también fue un hombre lleno de poder. Lleno de poder. Aleluya. Y el poder se relaciona, hermanos, con el Espíritu Santo. Por eso dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y continúa, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Por qué necesitamos tener poder? El poder de Dios no solamente es para los que predican la palabra. El poder de Dios no solamente es para los evangelistas, los pastores o los misioneros o los maestros de la palabra. El poder de Dios es para la vida de cada uno de los cristianos. El poder de Dios es para ti, hermano, hermana. ¿Puedes decir amén a eso? ¿Por qué necesitamos el poder de Dios? Porque el poder de Dios nos da el valor, por ejemplo, de reprender el pecado. De reprender el pecado. Constantemente estamos rodeados de gente que no tiene temor de Dios. ¿Verdad que sí? Y la presión social nos puede, hermanos, llevar a incurrir en situaciones que a Dios no le agradan. Para eso se necesita el poder. Para decir no. Necesitamos el poder también para alejarnos de aquellos que no suman nada a nuestra vida, sino solamente restan. Pero para eso se necesita el poder de Dios, hermanos. Aleluya. El poder de Dios para estar firme. Oye, si todo el mundo lo hace, sobre todo los hombres, la presión de los amigos, de los compadres, de los compañeros de trabajo, todo el mundo lo hace. Incurrir en pecados o tomarse una cerveza, el famoso dicho de una no es ninguna, ¿verdad? Ten cuidado. Tú sabes que a Dios no le agrada. Necesitas el poder de Dios para poder mantenerte firme. El amigo que te invita a incurrir en faltas o en acciones que no son dignas de un cristiano.
De entrada, si tienes un amigo que te incita a hacer eso, te lo digo de una vez, no es tu amigo. Aleluya. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Esteban era un hombre lleno de poder. Pero encuentro también otras características. Que fue un varón lleno de luz. Mira qué bonito es esto. ¿A qué me refiero? Hechos 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, cuando lo estaban juzgando, dice, al fijar los ojos en él, ¿qué dice que sucedió? Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban era un hombre lleno de luz porque tenía la presencia del Espíritu Santo con él. La presencia de Dios afectaba para bien su semblante. Era diferente. ¿No te ha tocado que entender o percibir cuando una persona está llena de Dios? Cuando una persona está llena de Dios. Yo era un chamaco, le dije que mi abuelo fue pastor y mi padre fue pastor. Cuando fui testigo de algo que jamás he vuelto a ver en mi vida. Vino un siervo de Dios, un pastor, siervo de Dios del Salvador, del país del Salvador, la República del Salvador en Centroamérica. Nombre que Dios usaba, no sé si viva todavía, por eso uso el término usaba, poderosamente lleno del Espíritu Santo. Y iba a dar una campaña en la iglesia que mi padre pastoreaba. Mi padre fue un hombre de mucha oración también. Yo recuerdo que cuando este hombre llegó, yo era un chamaco, hermano, no sé, 11, 12 años, y fui testigo que cuando estos dos hombres se saludaron, no pudieron pronunciar una sola palabra en idioma entendible. Cuando se saludaron, los dos empezaron a hablar en lenguas. ¿Saben qué era eso? La llenura del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Esteban era un hombre lleno de luz. Tú y yo, hermano, hermana, iglesia, necesitamos ser hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios, llenos del poder de Dios. Hace años atrás, por lo contrario, por el lado contrario, estos hombres estaban llenos de Dios, que te acabo de mencionar. Por lo contrario, hace unos 3, 4 años atrás o más, iba con mi esposa entrando a el restaurante IHOP, que está aquí enfrente del mall, y recuerdo que bajamos del carro y mi esposa se adelantó, y cuando yo iba llegando a la puerta, me topé de frente a un hombre, un varón, que donde simplemente lo miré, pude percibir, hermanos, que estaba lleno de demonios. Que mi cuerpo se estremeció. Y él fijó sus ojos en mí. Y yo cuando sentí la opresión, dentro de mí dije, te reprendo, diablo. Y el hombre venía de frente a mí y cuando yo lo reprendí, dio un paso hacia el costado, se dio la vuelta y se fue. En el mundo hay la gente así, hermanos, endiablada, diabólica, con intenciones malas, pecaminosas, gente que quiere hacer mal, gente que quiere agredir, gente que no tiene temor de Dios y nomás está buscando a ver qué fechoría hace. Pero sabes que cuando el cristiano está lleno de Dios, tiene la capacidad de parte del Espíritu Santo de poder percibir. Por eso en la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio de nosotros. Llegué bien cansado, bueno, esto es algo ya más chusco. Llegué bien cansado a la casa y mi esposa, aparte de ser cristiana, pastora, es psicóloga. O sea, no tengo forma de ni cómo le haga con ella para poder burlarla. Y me vio
me miró, me tiró una mirada así pesada y yo venía bien cansado. Y yo creo que me miró, vio mi vista diferente y me dice, ¿qué traes? Yo, sueño, hambre y cansado. Dijo, bueno, ven, y me dio un abrazo. Pero me vio diferente. En otras ocasiones usó otra frase y me dice, ¿con quién vienes encadenado? Yo, con el Espíritu Santo. Frases que la pastora usa, pero más conmigo. Tú puedes percibir a alguien cuando está lleno de Dios, pero también tú puedes percibir a alguien cuando trae malas intenciones. Pero ¿sabes qué necesitas para tener esa capacidad? La presencia del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Esteban fue un hombre lleno de luz, porque la presencia de Dios estaba con él. Amén. Dice la Biblia que Esteban fue un hombre lleno de visión. Hechos 7, 55 y 56 dice la palabra, ya terminamos. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Esteban fue un hombre lleno de visión. Hermano, iglesia, hermana, joven, señorita, varón, necesitamos ser cristianos de visión. Ten la visión de Dios en tu vida. Este año 2025 va a ser un año bendecido. ¿Puedes decir gloria a Dios? Avanzamos. Esteban fue un hombre lleno de amor. Terminamos. Hechos 7:60. Era un hombre lleno de amor. Dice la palabra del texto bíblico. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Esta oración la hizo Esteban cuando lo estaban apedreando. Lo estaban apedreando hasta darle muerte. Pero fíjese que él, en lugar de odio, de coraje, de venganza, él fue un hombre que estaba lleno de amor. Porque ahí, cuando estaba siendo apedreado, él hizo esta oración, volteó sus ojos al cielo y le dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hermano, hermana, mire, déjeme decirle esto, déjame decirte esto, por favor, en esta hora. Necesitamos vivir en este año 2025 llenos del amor de Dios en tu vida. Amén. ¿Pueden decir amén a esto? Llenos del amor de Dios en tu vida. ¿Me escuchan? Llenos del amor de Dios en tu vida. ¿A qué me refiero? Vas a recibir injusticias, vas a recibir rechazos, vas a recibir traiciones, vas a recibir cosas negativas, pero que eso no impida que el amor de Dios se deje ver en tu vida. Tú eres diferente, tú eres una mujer de Dios, tú eres un hombre de Dios. Varones, ustedes son el pueblo de Dios. Necesitamos vivir nuestra vida llenos del amor de Dios. ¿Y por qué necesitamos el amor de Dios en nuestra vida? Porque el amor de Dios, hermanos, es el que nos da la capacidad de poder amar a las personas para traerlos a los pies de Cristo. Amén. El amor fue lo que movió a Dios el Padre para mandar a su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que va a hacer que tú te muevas para ayudar al necesitado, para ayudar al que está caído, para levantar al que está en necesidad? El amor de Dios. Hermanos, el amor de Dios
cubre multitud de pecados, de faltas, de imperfecciones. Muévete en la atmósfera del amor de Dios. Amén. Que nada te amargue, que nada te haga cambiar tu espíritu, sino que tu espíritu esté lleno de la presencia del Señor. Póngase de pie, por favor, en esta hora, en el nombre del Señor. Esteban fue un hombre lleno de fe, fue un hombre lleno del Espíritu Santo, fue un hombre lleno de sabiduría, fue un hombre lleno de poder de Dios, fue un hombre lleno de luz, lleno de visión, pero también lleno del amor de Dios. Que cada una de estas características sean parte de nuestra vida. Pídele al Señor y dile: Señor, ayúdame a que estas características que estaba en este varón llamado Esteban